Bueno, pues muy buen día, mis estimados alumnos de Desarrollo y Evaluación de Proyectos. Esta es básicamente la segunda sesión utilizando esta estrategia de trabajo. Como ya decíamos en la vez anterior, pues el propósito es no retrasarnos más en clases, avanzar en el desarrollo de nuestro proyecto y poder recuperar un poco el tiempo perdido. Una parte importante que también hay que tomar en cuenta para el desarrollo de la carta del proyecto es lo que tenemos ahora aquí en el pintarrón, que tiene que ver con los activos de los procesos de la organización. Y aquí es muy importante resaltar estas dos dimensiones básicamente que estamos considerando y que estamos trabajando en nuestro curso, dada la naturaleza de los proyectos. Ya hemos dicho que hay algunos de los proyectos que están pensando ustedes que están enfocados a empresas que ya están establecidas, y hay algunos otros proyectos que básicamente no solamente es el desarrollo del proyecto como tal, sino pues también es el desarrollo de la empresa como tal, es decir, el proyecto marca el inicio propiamente de la empresa. En esta ocasión entonces nos enfocamos un poquito más a los proyectos que están encaminados para empresas que ya están establecidas. Puedo entender, por ejemplo, el proyecto de la fábrica de los quesos, el proyecto que tiene que ver con la escuela de manejo, que son dos de los que recuerdo que están pensados para empresas que ya están establecidas. Y es allí donde nosotros podemos encontrar justamente estos activos de los procesos de la organización. ¿En qué consisten? Bueno, básicamente consisten en estos aspectos, aunque claro que podrían encontrarse algunos otros. Pero primeramente tenemos lo que son las normas, los procesos y las políticas de la organización, y aquí es importante no confundirnos con lo que vimos en la sesión anterior, donde comentábamos acerca de normas y de reglamentos, pero que son externos a la empresa. Hablábamos del ambiente de la organización. En este caso estamos hablando ya hacia el interior, es decir, de cuáles son esas normas, cuáles son esos procesos, cuáles son esas políticas que pudiera tener ya la organización como parte, dice, de sus activos. Al final vamos a ver algo de información histórica y eso tiene que ver con activos, con la experiencia que ya la empresa tiene, y bueno, parte de eso pues puede estar enmarcado o definido por este primer aspecto que tiene que ver con las normas. Ustedes tendrán que investigar también si es que la organización o la empresa con la cual estarán colaborando y elaborando su proyecto tiene ya estos aspectos cubiertos, y entonces también incluirlos los que tengan relación con el proyecto en su carta de la descripción del proyecto. Otro aspecto importante son los criterios que pudiera tener la organización para realizar propuestas. Y esto realmente es muy importante porque el proyecto en sí, es decir, la elaboración propiamente del proyecto como tal, implica una propuesta. Entonces, ustedes tendrán que conocer si es que la organización o la empresa tiene criterios justamente para poder hacer
estas propuestas, si tiene criterios que tengan que ver con tiempos o si tiene criterios que tengan que ver con formas, que son pues dos dimensiones a considerar. Ustedes tendrán también que investigarlo, platicarlo con las personas con las que están pues de alguna manera trabajando en esta elaboración de su proyecto. Otro aspecto importante que hay que considerar como parte de los activos de los procesos de la organización son las plantillas o los formularios estandarizados que ya pudiera tener la empresa, no solamente para la presentación propiamente de proyectos, sino para todos sus procesos, porque puede ser que el proyecto como tal esté involucrado en un proceso particular, y entonces pudiera ser que algunas de esas plantillas o formularios pues también tengan que ser incluidos en la descripción de la carta del proyecto y por supuesto tengan que ser tomados en cuenta en la elaboración de su propuesta o de su proyecto. También es importante considerar en este sentido la información sobre la presentación de informes de tiempo. Lo primero es importante entender que las personas para quienes estarán ustedes desarrollando el proyecto, pues obviamente estarán interesados en conocer, por un lado, los avances del proyecto como tal, las etapas, podría decirse, de los avances del proyecto. Entonces, ustedes tendrán que considerar o conocer si para la empresa tienen de alguna manera información sobre esta presentación de informes. Es vital que ustedes lo investiguen, que ustedes lo consideren. Y finalmente tenemos estos dos aspectos que decíamos tienen que ver con la experiencia propiamente que ha adquirido la organización o la empresa con el desarrollo del tiempo, y estos son, primero, lecciones aprendidas y, en segundo lugar, la información histórica. Habrá de alguna manera que considerar para la elaboración de su proyecto estos dos aspectos finales de los activos que tiene la empresa como parte de sus procesos, porque seguramente sobre todo estos proyectos que están ya encausados a empresas establecidas, será muy importante conocer cuáles han sido las experiencias y qué información histórica pudiera tener la empresa sobre varios aspectos. Por ejemplo, si se está considerando un proyecto para incrementar la producción, entonces una información histórica muy valiosa pudiera ser conocer sus ventas que han tenido, su producción, sus ventas que han tenido en el pasado para poder hacer proyecciones hacia el futuro. Por otro lado, por ejemplo, el proyecto de la Escuela de Manejo, si van a considerar justamente el cambio, que si mal no recuerdo en eso consiste básicamente el proyecto, el cambio de ubicación, bueno, investigar, considerar si han tenido otros cambios, si les han beneficiado, si les han afectado, etcétera, etcétera. Entonces, serán algunos aspectos importantes que allí los tiene la empresa como parte de sus activos, como parte de sus informes, como parte de sus procesos, como parte de sus normas, y que seguramente pueden contribuir al desarrollo de nuestro proyecto. Ahora, por otro lado, para los proyectos que son de arranque, que son nuevos,
si lo podemos decir de esta manera. Entonces, seguramente será muy importante que puedan considerar el hecho de ir creando en su haber de la empresa, aunque sea nueva, justamente sus propios activos. Es decir, si la naturaleza del proyecto es arrancar una empresa como tal, entonces seguramente también será muy importante considerar el hecho de conservar todos estos datos que puedan ir obteniendo en el desarrollo del proyecto como tal, porque en algún momento se convertirán justamente en sus activos. Tendrán que desarrollar sus propias normas, sus propios procesos, tendrán que definir sus propias políticas, etcétera, etcétera, y obviamente como parte final tendrán que ir acumulando su propia información histórica. Yo los invito entonces para que vayan avanzando en estos aspectos que tienen que ver con la elaboración de la carta del proyecto, pero que son aspectos que tienen que trabajar por un lado o con la empresa o la organización que ya está establecida y para la cual estarán desarrollando el proyecto, pero que también estarán por otro lado teniendo que considerar como nuevas en su elaboración si es que todavía es una empresa que va a arrancar. Por mi parte, en esta ocasión es todo. Les dejo un fuerte abrazo y deseo que podamos seguir avanzando con el tratamiento del contenido de nuestros temas y que puedan también seguir consultando la plataforma, pero sobre todo que puedan atender a las actividades que allí se les solicitan. Muchas gracias por su atención.